Imaginemos por un momento que la vida después de la muerte no es solo una promesa lejana, sino una realidad que algunos ya han tocado. Hoy conocerá la historia de Michelle, una mujer que cruzó la frontera entre este mundo y el más allá y regresó para contar lo que vio. Pero antes de llegar allí, se enfrentó a algo que pocos se atreven a enfrentar, una casa tomada por fuerzas que desafían la lógica, un lugar donde el miedo se materializó de maneras que ni siquiera un niño de 3 años podría explicar. Michelle y su esposo vivían separados, cada uno en una ciudad diferente. Ella en Arkansas, él en West Memphis. Hasta que, en noviembre de 2004, decidieron unir sus vidas en un nuevo hogar en Blava. La casa parecía perfecta, espaciosa, acogedora, el entorno ideal para formar una familia. Pero el primer día, mientras organizaban las cosas con la ayuda de un amigo, sucedió algo extraño. Reshad, el hijo de 3 años de Michelle, salió corriendo del baño, con los ojos muy abiertos y el cuerpo temblando. «Mami, había un hombre allí», y gritó. La amiga lo abrazó tratando de calmarlo, mientras Michelle y su esposo intercambiaban miradas de incredulidad. Debe ser una cuestión de edad, pensaron. Después de todo, ¿cómo puedes creer algo así? Pero Reshad no retrocedió. El hombre, según él, salió del baño y entró en el dormitorio. A partir de ese día, el niño se negó a poner un pie solo en la habitación. Los meses siguientes transcurrieron sin incidentes. Llegó la Navidad, la familia celebró y no pasó nada más. Hasta que, en las primeras horas de la víspera de Año Nuevo de 2005, a las 5 de la mañana, hora que, según Michelle, simbolizaba la gracia divina, se despertó sobresaltada. Una voz clara e inconfundible resonó en su mente, rápido. No sabía por cuánto tiempo ni cómo, pero sabía que era una orden. Esperó, atenta, hasta que volvió la voz, enciende la televisión. Cuando giró la perilla, encontró un programa religioso. El pastor, como si la hubiera estado esperando, señaló la pantalla y dijo, «Señora, usted acaba de despertar y el Señor le dice que ayune. Ese es un ayuno de Daniel». En ese instante, Michelle supo que era así. Llamó a su madre y a su mejor amiga, Pam, y les compartió su entusiasmo. «Dios me habló. No sé qué va a pasar, pero sé que algo grande está por venir». Su marido, al enterarse, no dudó en apoyarla. Al día siguiente, Michelle, su madre y Pam comenzaron un ayuno de 21 días. Los primeros días estuvieron llenos de alegría, alabanza y una intensa conexión espiritual. Pero entonces, como si algo o alguien no quisiera que siguieran, llegó la enfermedad. Todos se enfermaron, fiebre alta, escalofríos, malestar. Reshad, el bebé de 4 meses y Michelle fueron llevados al hospital. Los médicos diagnosticaron gripe, recetaron medicamentos y poco a poco los niños se recuperaron. Todos menos Michelle. Su cuerpo parecía estar luchando contra algo invisible. Los síntomas persistieron y fue entonces cuando comprendió. El ayuno la había vuelto sensible al mundo espiritual. Y lo que empezó a notar en esa casa no fue bueno. Una mañana, mientras preparaba el desayuno de su hijo, Michelle notó un gato blanco parado frente a la puerta de vidrio que daba al patio trasero. Extraño, pensó, pero no le dio mucha importancia. Hasta que, de repente, sopló un fuerte viento y cientos de pájaros negros se posaron en el césped. El gato no se movió. Los pájaros tampoco. Se limitaron a mirarla, inmóviles, como si la desafiaran a apartar la mirada. Michelle sintió un escalofrío recorrer su espalda. Golpeó el cristal y nada. El gato siguió siguiéndola con la mirada, como si supiera exactamente dónde estaba. Sorprendida, cerró las cortinas y entró en el comedor, donde 2 grandes ventanales se extendían desde el suelo hasta el techo. Y ahí es donde las cosas se pusieron aún más inquietantes. Toda la casa, buscando en cada rincón como si esperara encontrar algo escondido en las sombras. Pero no hubo nada. Solo silencio, pesado, como si le hubieran quitado el aire de la habitación. Cerró la puerta con fuerza, la echó 2 veces y, aún así, Michelle sintió que algo todavía estaba allí, flotando, observando. No fue el gato. No fueron los pájaros. Era algo más viejo, más hambriento. Los días siguientes fueron una pesadilla que nunca cesó. El perro regresó, pero ya no estaba solo. Aparecieron otros, siempre de la misma manera, aparecieron de la nada,
gruñendo, con los ojos fijos en ella como si supieran exactamente dónde estaba. Su marido intentó ahuyentarlos con su arma, pero desaparecieron antes de que pudiera disparar, como humo disipándose con el viento. Y luego, cuando menos lo esperaba, reaparecieron, más cerca, más audaces. Una noche, mientras llevaba a su hijo menor a la casa, uno de ellos avanzó enseñando los dientes y solo no lo atacó porque Michelle gritó. Un sonido gutural y desesperado que hizo retroceder al animal por un segundo. El tiempo suficiente para que su marido cerrara la puerta con el pie y cerrara con llave. Pero no fueron solo los animales. Las paredes de la casa parecían respirar. Por la noche, Michelle oía pasos en el pasillo, el arrastre de algo pesado en el ático. Aunque el ático estaba vacío, estaba segura. Una vez, se despertó con el sonido de clavos arañando la puerta de su dormitorio, un sonido lento y metódico, como si algo estuviera tratando de entrar lentamente, sabiendo que no tenía a dónde escapar. Cuando encendió la luz, no había nada. Pero el olor persistía, un olor a tierra húmeda y podrida que impregnaba el aire y le hacía arder la garganta. Su cuerpo también se estaba rindiendo. Estaba tan débil que apenas podía levantarse de la cama. Los médicos seguían insistiendo en el reflujo, los virus y el estrés, pero Michelle sabía que no era nada de eso. Era como si algo estuviera drenando su energía, chupando su fuerza gota a gota. Ayunó, oró, leyó las escrituras en voz alta, pero todavía sentía que estaba perdiendo la batalla. Su madre y su amiga todavía ayunaban con ella, pero mientras se mantuvieron firmes, Michelle se consumió. Los alimentos sólidos le provocaban náuseas, por lo que su marido empezó a licuar todo, verduras, frutas e incluso las comidas que antes le encantaban. Pero incluso eso le resultaba extraño en la boca, como si le hubieran robado el sabor. La primera noche de marzo algo cambió. Estaba sentada en la sala de estar, esperando que su esposo regresara del trabajo, cuando escuchó que se abría la puerta principal. No había faros de coche iluminando la ventana, ni ruidos de motor. Solo el clic de la cerradura, el crujido de la puerta mosquitera al abrirse. Su corazón se aceleró. Sabía que no era él. Siempre llegaba a la misma hora, siempre encendía las luces, siempre la llamaba. Pero aquí, esa noche, no había nada más que silencio y presencia. Una presencia que sentía como un peso en el pecho, como si algo se acercara, paso a paso, sin prisa. Michelle se levantó lentamente y le temblaban las rodillas. La puerta principal estaba entreabierta y la puerta mosquitera abierta de par en par, como si alguien hubiera salido con prisa. Pero no había nadie. Revisó todas las habitaciones, el dormitorio, el baño e incluso la habitación de invitados, que había estado cerrada con llave durante semanas. Nada. Pero el olor estaba ahí otra vez, ese hedor a podrido, más fuerte que nunca. Y luego, cuando regresó a la habitación, lo vio. En la esquina del techo, cerca de la ventana, se movía una sombra. No era una mancha, no era un efecto de la luz. Era algo sólido, algo que se retorcía lentamente, como si se desenroscara desde dentro de las paredes. Michelle dio un paso atrás, con los ojos muy abiertos y la respiración atrapada en la garganta. La sombra se estiró, se alargó y por un segundo juró haber visto un rostro, ojos vacíos, una boca que se abrió en una sonrisa desdentada. Luego, tan rápido como apareció, desapareció. Corrió a su habitación y cerró la puerta, le temblaban tanto las manos que apenas podía girar la llave. Pero incluso allí, en la oscuridad, sentí que no estaba sola. Algo estaba al otro lado de la puerta, esperando. Y entonces lo escuchó, un susurro, tan bajo que apenas era un sonido, sino una vibración en el aire. Una voz que no era una voz, que se enroscaba en su mente como humo. Ya eres nuestro. Michelle cayó de rodillas y las lágrimas corrían por su rostro. Sabía que ya no podía huir. Sabía que de alguna manera esa casa la había marcado. Y cuando su marido finalmente llegó media hora después, la encontró acurrucada en el suelo, con los ojos vidriosos y murmurando palabras que no podía entender. Él la abrazó, intentó calmarla, pero Michelle solo pudo negar con la cabeza, repitiendo la misma frase, como un mantra desesperado: están aquí. Están aquí. Nunca desaparecen. Michelle sintió que su cuerpo ardía, como si el ácido le corroyera las entrañas, mientras las palabras salían entrecortadas, casi irreconocibles.
Su marido la miraba con los ojos muy abiertos, intentando descifrar lo que decía, pero las frases se mezclaban con desesperación. «Bebé, ¿qué dijiste?» «¿Qué pasó?», preguntó, con la voz temblorosa, tratando de sostener sus manos temblorosas. Tragó con fuerza y sintió el sabor amargo de la bilis subiendo a su garganta. «¿No crees que es extraño? Ningún animal se acerca a esta casa. Ninguno. Y yo, vi la puerta abierta. Escuché las llaves. La puerta principal estaba abierta de par en par antes de que usted llegara. No estabas aquí. Su coche no estaba en el garaje». Presionó sus dedos contra su pecho, como si pudiera quitarse el dolor que la consumía. «Hay algo aquí. Un espíritu. Necesitamos irnos. Esta es una batalla espiritual. Mi alma no acepta esta presencia demoníaca. Tenemos que irnos». Las lágrimas fluyeron, mezclándose con el sudor frío que brotó de su piel. Le dolía todo el cuerpo, como si cada hueso estuviera siendo aplastado por manos invisibles. El dolor no era solo físico, era una presión en el pecho, una opresión en la garganta, como si algo estuviera tratando de quitarle la voz, su fuerza, su esencia misma. «Dios», susurró, con los labios agrietados y la voz ronca. «Dime qué hacer. Dime cómo soportar esto. Porque no puedo soportarlo más. Soy débil. Mi cuerpo se está desmoronando». Tosió, sintiendo que le ardía el pecho, como si hubiera tragado fuego. «Estoy vomitando ácido. Ardiendo por dentro. No puedo comer, no puedo beber. Me estoy consumiendo». Los días pasaban y en cada visita al médico la misma respuesta vacía: «No encontramos nada». Pero Michelle lo sabía. Algo andaba mal. Algo dentro de ella. Desde enero, desde que esa casa se la había tragado, su cuerpo se había revelado. Y ahora, en marzo, la agonía no hizo más que empeorar. «Mantente fuerte», fue todo lo que escuchó, como un eco lejano. «Continúa por el camino. No te desvíes». Esperar. ¿Pero cómo podría aguantar cuando cada respiración era una lucha? Cuando el dolor la despertó en medio de la noche, cuando el simple hecho de acostarse hizo que su cuerpo se contrajera como si la estuvieran quemando viva. La noche anterior al cumpleaños de su marido, el 13 de marzo, algo cambió. Su cuerpo ya no aceptaba nada, ni agua, ni comida. Los vómitos eran constantes, violentos, como si algo dentro de ella intentara expulsar aquello que la estaba envenenando. Su marido la acostó en la cama, los niños ya estaban dormidos, pero ella no podía descansar. El dolor era insoportable, como si 1000 agujas le perforaran la piel, como si llamas le lamieran las entrañas. «Por favor», gimió, sus manos agarrando las sábanas. «Levántame. Solo déjame sentarme. No puedo acostarme. Siento como si me quemaran de adentro hacia afuera». Él la ayudó a sentarse, con los ojos llenos de preocupación, pero ella apenas lo vio. Su mirada estaba fija en la mesa de la cocina, visible desde el dormitorio. Y entonces apareció él. Un hombre. Sentado allí, como si siempre hubiera estado allí. Un sombrero de granjero en la cabeza, una camisa a cuadros, pantalones caqui, ropa sencilla pero impecable. Él no era una sombra. No fue una ilusión. Fue real. Y Michelle sabía quién era él. Un tormento viviente. Un monstruo que había destruido a su familia. Que había lastimado a niños, que había dejado marcas que nunca sanaron. Oyó los ecos, llaves tintineando, portazos, gritos ahogados de niños aterrorizados. Él estaba allí. Y ahora ella era su objetivo. El hombre se levantó y caminó hacia el dormitorio con pasos lentos y deliberados. Michelle no podía moverse. No podía gritar. Su cuerpo estaba paralizado, como si cada músculo se hubiera convertido en piedra. Se detuvo ante ella, con sus ojos oscuros fijos en los de ella. Luego extendió su mano. El toque era como hielo puro, un escalofrío que recorría tu piel y te congelaba los huesos. Nunca había sentido algo tan malo. Su respiración se aceleró. Su visión se oscureció en los bordes. Y entonces ella lo sintió. Algo que le están arrancando. No fue dolor.
Estaba vacío. Como si le estuvieran drenando el alma, gota a gota, hasta que no quedó nada. Intentó gritar, pero no había voz. Intentó moverse, pero no tenía fuerzas. Estaba a su merced, un espíritu que quería tomar lo que era suyo. Y entonces, justo cuando estaba a punto de consumarla, algo sucedió. La televisión se encendió sola. Una canción resonó en la habitación, algo sobre ninjas, sobre lucha, sobre resistencia. Y en ese momento algo despertó en su interior. Un recuerdo. Una fortaleza. Jesús. La palabra escapó de sus labios como un susurro, pero fue suficiente. Como un rayo, la golpeó el recuerdo. En el nombre de Jesús, toda rodilla se dobla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y luego, ella gritó. Jesús. 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 Una luz blanca pura invadió la habitación. Una nube luminosa descendió del techo, envolviéndola como un manto. El hombre, el espíritu, se retorció y sus dedos se alejaron de ella como si se quemaran. Él retrocedió, con los ojos muy abiertos por el odio pero impotente. Y entonces, algo la hizo retroceder. Michelle abrió los ojos y vio su cuerpo sentado en la cama, junto a su marido dormido, sus hijos inocentes. Ella regresó. Y en el instante en que su alma se reconectó con su cuerpo, lo supo. Estaba vivo. Con un sollozo, se arrojó sobre su marido, despertándolo con una palmada en la espalda. ¿Qué fue? Gritó asustado, con los ojos muy abiertos. Intentó llevarme, gritó, con la voz entrecortada. Casi lo logra. ¿Pero Jesús? Jesús me trajo de vuelta. Su marido la abrazó con fuerza y su cuerpo temblaba. Nos vamos. Hoy. Tu madre nos ayudará a encontrar un lugar. No podemos quedarnos aquí. Michelle asintió, todavía sintiendo el frío en las venas y el sudor corriendo por su rostro. Pero ella estaba viva. Y no dejaría que eso ganara. Al día siguiente, mientras su marido salía a buscar un nuevo lugar, llegó una amiga para quedarse con ella. Pal, con el bebé en su regazo, se sentó a su lado intentando calmarla. Pero Michelle sabía que no estaba a salvo. Aún no. Entonces escuchó. Teclas tintineando. La puerta de entrada se abre. Pal se puso de pie de un salto, con los ojos muy abiertos. ¿Tony? Llamó con voz temblorosa. Michelle la agarró del brazo. No es Tony. Pal la miró confundido, pero luego él también lo escuchó. Pasos. La puerta mosquitera se cierra de golpe. Lo escuché, susurró Pal, pálido. Escuché las llaves. ¿La puerta? Michelle respiró hondo. Porque ahora estás vacío. Dios te permite escuchar lo que yo escucho. Estrechó la mano de su amiga. Y eso significa que todavía están aquí. Y no desaparecerán tan fácilmente. Así que esa noche me sentí casi en paz. Casi. Porque, a pesar de que estaba exhausta, a pesar de que mi cuerpo temblaba de debilidad, había algo dentro de mí que aún resistía. Algo que no se rindió. Y fue entonces cuando lo escuché. Primero, un susurro. Luego, una risa ahogada, como si alguien estuviera jugando al escondite en los rincones de la casa. Mis dedos se apretaron sobre el brazo del sofá y el olor a comida recién preparada en el aire se mezcló con algo más viejo, más podrido. El reloj de la pared se detuvo de repente, el segundero se congeló en su lugar, como si el tiempo hubiera detenido la respiración. ¿Escuchaste eso? Pregunté, pero la pregunta murió en mi garganta. Porque ya sabía la respuesta. La puerta de la cocina chirrió a pesar de que no había viento. Los platos en el fregadero tintineaban solos, como si manos invisibles los empujaran. Y entonces, desde el pasillo, llegó el llanto. No era el llanto de un niño, era algo más profundo, más antiguo, como si todas las lágrimas no derramadas del mundo se hubieran acumulado allí, en ese momento. Mi marido entró en la habitación en ese momento, con el paso pesado y el rostro cansado. Se detuvo cuando me vio, con los ojos muy abiertos. Estás pálida, dijo con voz ronca. Quería responder, pero las palabras no salían.
Porque detrás de él, en el espejo de la pared, algo se movió. Una sombra. No una sombra cualquiera, era como si alguien estuviera allí, de pie justo detrás de él, respirando en su nuca. Y entonces, por un segundo, los ojos de esa cosa se encontraron con los míos. Fue entonces cuando mi marido se dio la vuelta. ¿Qué fue?, preguntó, siguiendo mi mirada. Pero no hubo nada. Solo el reflejo vacío del pasillo. Nada, mentí, porque sabía que él no lo vería. Aún no. Suspiró, frotándose los ojos. Necesitas descansar. Lo sé, respondí, pero mi voz salió como una voluta de aire. Porque mientras hablaba, el llanto empezó de nuevo. Más alto. Íntimamente. Y esta vez, no fue solo un grito, fue un llamado. Como si algo me estuviera sacando del sofá, fuera de esa casa, fuera de mí mismo. Mi marido frunció el ceño. ¿Estás escuchando esto? Asentí, con los labios secos. Es ella, susurré. Ella está aquí. No preguntó quién. Porque, en el fondo, él ya lo sabía. Ya lo sentí. Y cuando los platos de la cocina empezaron a romperse por sí solos, cuando las luces parpadearon como si alguien estuviera jugando con un interruptor, cuando el aire se volvió tan espeso que parecía que estábamos respirando en un mal sueño, finalmente lo entendió. ¿Qué hacemos?, preguntó, con la voz temblorosa. Cerré los ojos y respiré profundamente. Nosotros no huimos, respondí. Lo afrontamos. Porque Dios no me permitiría escuchar lo que escuché si no debía hacer algo al respecto. Y si algo había aprendido en aquellos días de dolor, de debilidad, de batalla invisible, era que la fe no se trataba de no tener miedo. Se trataba de tener miedo y seguir en pie. Se trataba de mirar hacia la oscuridad y decir, todavía estoy aquí. Y no me vas a vencer. Entonces, cuando la puerta principal se abrió sola, cuando el viento helado entró en la habitación como una ola, cuando el llanto se convirtió en un grito, no me inmuté. Me levanté. Y comencé a orar. Bien. Y haría cualquier cosa para protegerlos. Esa noche, mientras mi bebé dormía tranquilamente en el asiento del coche a mi lado, mientras mi madre hablaba por teléfono, algo dentro de mí se rompió. No fue un ruido, no fue una advertencia, fue un resfriado. Un resfriado que comenzaba en el pecho y se extendía como veneno, paralizando cada músculo, cada respiración. Mis manos perdieron fuerza, el teléfono se resbaló y no pude levantarlo. Mi voz desapareció. Mi madre me llamó por mi nombre, pero no pude responder. Luego llegó el olor a humo. Y poco después, el humo invadió la habitación, espeso, asfixiante, como si el aire mismo estuviera en llamas. No podía moverme. No podía gritar. Ni siquiera podía parpadear. Era como si mi cuerpo se hubiera convertido en piedra, y lo único que quedaba vivo era el pánico, palpitando dentro de mí. Fue entonces cuando algo dentro de mí gritó, no con palabras, sino con un grito del alma. Jesús. Y en ese instante apareció la luz. Mi marido entró corriendo, atraído por el olor a quemado. Apagó el fuego, sacó al bebé del peligro, abrió las ventanas, hizo todo lo que pudo para salvar la casa. ¿Pero yo? Todavía estaba atrapado. Me levantó, me cargó como a un niño, me metió en la bañera con agua tibia. Pero el frío no desapareció. Era como si hielo corriera por mis venas, como si algo me estuviera arrastrando hacia abajo, obligando a mi cara a hundirse en el agua. No pude pelear. No pude pedir ayuda. Solo podía sentir el peso de la oscuridad arrastrándome hacia abajo. Hasta que me apartó. Mi marido me sacó del agua, me envolvió en toallas y me calentó lo mejor que pudo. Pero el frío volvió. Y entonces, de repente, dejé de respirar. No lo pensó dos veces. Me metió en el auto, aceleró por la carretera, mientras yo luchaba por cada bocanada de aire. Cada respiración se sintió como la última. Hasta que puso su mano sobre mi pecho y dijo, Dios, insufla vida en ella. Y respiré. Profundamente. Como si el propio cielo hubiera abierto un paso para que el aire entrara en mis pulmones. Fue entonces cuando apareció el policía. No era un policía cualquiera.
Hizo un imposible giro en medio del tráfico, se detuvo junto a nosotros, saludó a mi marido y le dijo, «Yo me ocuparé de ella». Y se hizo cargo. Me sacó del auto como si no pesara nada, me llevó a la recepción del hospital y desapareció. Cuando mi marido preguntó por él, la empleada dijo que no había visto a nadie. Pero lo sabíamos. Vimos. Él era un ángel. Un mensajero de Dios, enviado para recordarnos que nunca estamos solos, ni siquiera en los momentos en que la oscuridad parece ganar. En el hospital los exámenes no pararon. Sangre, orina, agujas, preguntas, nadie podía decir qué estaba pasando. Estaba exhausto. Agotado de luchar, agotado de no entender. Hasta que entró el médico y dijo, «Es grave». Mi marido se desplomó. No puede ser. Ella es joven. Es madre. Tiene toda la vida por delante. ¿Y yo? Solo se me ocurre una cosa, no puedo dejar a mis hijos sin una madre. Porque sabía lo que era crecer sin alguien que te enseñara a ser fuerte. Sabía lo que era mirar el ejemplo de mi madre y pensar, quiero ser así. Ella era mi superhéroe. No por volar, no por tener poderes, sino por ser firme, por amar sin límites, por convertir una casa en hogar. Y eso quería para mis hijos. Quería que me miraran y sintieran que pasara lo que pasara, yo estaría allí. Esa fe no se trataba de no tener miedo, sino de elegir amar incluso cuando el miedo intentaba paralizarte. Y en ese momento, acostado en esa cama de hospital, con el peso del diagnóstico pesando sobre mí, hice una promesa, no me rendiré. Porque la vida no se trata de cuánto tiempo tienes, sino de cómo vives cada segundo. Y si Dios me diera un día más, lo usaría para amar más, luchar más, vivir más, por ellos. Para mí. Por todo lo que estaba por venir. Cosas más simples para recordarme lo que realmente importa. Y allí, en esa niña de 3 años, con sus rizos bailando y sus ojos brillando de vida, Dios me dio una lección que ningún sermón podría enseñar. Ella no sabía por lo que estaba pasando, pero sabía que lo necesitaba. De ese gesto puro, de esa generosidad inexplicable. Y cuando puso esos dulces en mi mano, fue como si el cielo mismo dijera, todavía estoy aquí. Todavía me preocupo por ti. Esos dulces no eran solo azúcar. Eran una señal. Un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, la bondad todavía existe. Y si un niño podía ver más allá de mi dolor, ¿por qué yo no podría? ¿Por qué dejaría que el miedo me convenciera de que ya no quedaba esperanza? Apreté esos dulces contra mi palma, sintiendo el plástico áspero contra mi fina piel, y me prometí, lucharé. No por el tiempo que me queda, sino por la intensidad con la que viviré cada segundo que me den. Y entonces, como si el universo hubiera escuchado mi promesa, las cosas empezaron a cambiar. No todo a la vez, no mágicamente, sino en pequeños signos. Una sonrisa inesperada de un extraño en el hospital. Una palabra de aliento de alguien que apenas conocía mi historia. Incluso la forma en que el sol golpea la ventana del dormitorio, iluminando las partículas de polvo en el aire como si fueran estrellas en miniatura. Todo esto me dijo, no estás sola. Y aunque el camino sea difícil, vale la pena. Miré a mi marido, que estaba allí, exhausto pero firme. Miré a mi madre, que nos había preparado un lugar sin dudarlo. Miré a esa familia en Mississippi, que había viajado horas solo para verme, aunque sabían que podría ser la última vez. Y me di cuenta de que la fuerza no estaba solo en mí. Estaba en ellos. Estaba en cada persona que elegí amar, incluso cuando el dolor parecía insoportable. Estaba en cada gesto de valentía, por pequeño que fuera. Entonces, cuando los médicos finalmente me llamaron, cuando las máquinas empezaron a pitar y las voces se volvieron borrosas a mi alrededor, no cerré los ojos. No me rendí. Respiré hondo y me dije, esto aún no ha terminado. Y mientras haya aliento, habrá lucha. Habrá amor. ¿Habrá vida? Porque al final del día, no se trata de cuánto tiempo tenemos, sino de cómo elegimos vivir. Y elegí vivir con todo lo que tenía. Para ellos. Para mí. Por cada segundo que estaba por llegar. Terminado, escuché un leve susurro, no era el viento, no era el crujido de la puerta entreabierta. Era la voz que me había sostenido tantas veces antes, diciendo, esto aún no ha terminado.
Y mientras haya aliento, habrá un camino. Y luego, como si el aire mismo se hubiera vuelto más ligero, respiré. No era solo orina en un vaso de plástico. Era una prueba. Prueba de que todavía estaba aquí. Prueba de que, incluso cuando el cuerpo se debilita, la voluntad no se doblega. Me ayudaron a volver a sentarme en la silla de ruedas y sentí el peso de sus manos, no como una carga, sino como alas. Porque allí, en aquel frío baño del hospital, entendí, no estaba sola. Nunca he estado. La enfermera empujó la silla por el pasillo y cada metro se sintió como una victoria. Las paredes blancas, los números en las puertas, los rostros cansados de los demás pacientes, todo era solo el escenario de una batalla mayor. ¿Y yo? Yo era el guerrero que se negaba a caer. Mi madre caminaba a mi lado, sus dedos entrelazados con los míos, como si pudiera transferirme su fuerza con solo tocarme. Ella no dijo nada. No era necesario. Sus ojos lo decían todo, estamos juntas. Y juntas somos más fuertes. Cuando llegamos a la sala de examen, el médico entró con un historial en la mano. Él no sonrió. Pero él tampoco frunció el ceño. Era un hombre de hechos, no de palabras vacías. Y eso es exactamente lo que me dio esperanza. Veamos qué tenemos aquí, dijo, como si ya supiera que yo no era solo otra aventura. Yo era madre. Una hija. Una mujer que había luchado demasiado como para darse por vencida ahora. Mientras analizaba los resultados, me miré las manos. Temblaron. Pero no por miedo. De expectativa. Porque sabía, en el fondo, en el lugar donde se encuentran la fe y la razón, que algo más grande estaba en juego. Número 5. La gracia. La promesa del arco iris. No fueron coincidencias. Eran señales. ¿Y si Dios me hubiera hablado a través de un bebé, a través de un pastor en visión, a través de una familia que se negó a dejarme caer, entonces Él no me abandonaría ahora? El médico se aclaró la garganta. Las pruebas muestran que... Hizo una pausa. Y en ese segundo de silencio, escuché el eco de todas las voces que alguna vez me habían apoyado, mi abuelo, mi madre, mi esposo, mis hijos, incluso el extraño que me entregó esa paleta. ¿Qué está respondiendo al tratamiento? Mejor de lo que esperábamos. No hubo gritos. No hubo lágrimas de alivio, al menos no entonces. Solo hubo un profundo suspiro, como si todo el peso que llevaba se hubiera disuelto en el aire. Mi madre apretó mi mano con más fuerza. Y supe, en ese instante, que la pelea no había terminado. ¿Pero la victoria? Ah, este ya estaba escrito. Porque vivir no es solo sobrevivir. Es elegir, cada segundo, creer que hay más. Más amor. Más fuerza. Más milagros. ¿Y yo? Elegí creer. Elegí pelear. Elegí, sobre todo, vivir, porque era la única manera de cumplir la promesa que tenía en la mano. La promesa de que, sin importar lo que me pasara, nunca estaría solo. Oscuridad. Y allí, en esa copa que sostenía, estaba el peso de todo lo que no podía nombrar. Era como si el mundo se hubiera reducido a ese líquido negro y espeso que ardía en mi mano. Recordé las palabras del Génesis, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, y la oscuridad cubría el abismo. Porque así me sentía, un vacío que palpitaba, una oscuridad que no era solo ausencia de luz, sino algo vivo, algo que echaba raíces en mí. Y entonces lo supe. Sabía que la muerte no era una idea lejana, sino una presencia que llevaba en ese vaso. Algo dentro de mí se había roto, algo que ya no podía contener. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera detenerlas, ardientes y desesperadas. Y cuando la enfermera abrió la puerta, solo pude extender la mano y entregarle lo que me estaba consumiendo. Ella corrió. Otro vino detrás, levantándome del suelo como si fuera de cristal a punto de romperse. 95 libras de miedo, de huesos frágiles, de un alma que se negaba a rendirse. Me estoy muriendo, grité, cuando el médico entró corriendo. Algo entró en mí. Por favor. Por favor. Ella no dudó. Él no preguntó. Simplemente me abrazó, como si supiera que ya estaba cayendo, y me abrazó contra su pecho.
Su voz era firme, pero había una urgencia que me calmó incluso en medio del caos. No te dejaré ir, dijo. Hoy no. Y entonces todo se volvió movimiento. Llamaron a mi madre, que nunca estaba lejos. Los exámenes comenzaron, uno tras otro, como si cada uno fuera una capa que me arrancaban. Pero las respuestas no llegaron. Solo síntomas. Solo piezas de un rompecabezas que nadie pudo armar. No es la raíz, dije repitiendo las palabras del médico. Están tratando las ramas, pero no el árbol. Porque lo sabía. En el fondo siempre supe que no se trataba solo de una enfermedad. Era algo más profundo, algo que requería más que medicinas y agujas. Se necesitaba que alguien mirara más allá de lo que el ojo podía ver. Los días pasaban y mi familia no se separaba de mi lado. Primos, tías, personas que no había visto en años, todos parecían convocados por una llamada silenciosa. Llamadas telefónicas desde Mississippi, voces que me recordaron quién era yo antes de que todo se desmoronara. Y yo, acostada en esa cama, sentí su fuerza rodeándome, como si cada palabra de aliento fuera un hilo que me cosía de nuevo a la vida. Saldrás de esto, dijeron. Y yo creí. Hasta que, en un instante, todo cambió. Estaba en el baño, apoyada en mi hermano gemelo, cuando mi cuerpo me traicionó una vez más. Las convulsiones llegaron sin previo aviso, como un terremoto dentro de mí. Mis piernas cedieron, mis brazos se agitaron y por un momento, ya no era yo. Era solo dolor, solo miedo, solo un grito atascado en mi garganta. Me agarraron antes de que cayera. Me tiraron sobre la cama, expuesta, vulnerable, pero no me importó. Porque en ese momento lo único que importaba era sobrevivir. Mi madre gritó. Mi hermano lloraba, agarrándose de mi mano, repitiendo como un mantra, no puedo perderte. No puedo. La doctora regresó con expresión seria. No tenemos lo que necesitas aquí, dijo sin rodeos. Vamos a transferirte. Y luego vino la carrera. La ambulancia, las luces intermitentes, el sonido de las sirenas como un himno de esperanza. Cerré los ojos y dejé que el movimiento me sacudiera. Por primera vez en días, sentí algo parecido a la paz. Porque en el fondo lo sabía, no importaba a dónde fuera, siempre y cuando siguiera luchando. Y yo pelearía. Siempre. Sofá, sus manos callosas sosteniendo las mías con una fuerza que solo los viejos saben tener. No necesitaba decir nada. Ese agarre lo dijo todo, eres fuerte, niña. Más fuerte de lo que piensas. Y luego, como si el tiempo se hubiera detenido solo para nosotros dos, se inclinó y susurró, en voz baja, casi como si no quisiera que nadie más lo escuchara, no dejes que te vean llorar. Aquí no. Ahora no. Y lo entendí. No fue debilidad. Fue una estrategia. Fue la guerra. Y yo estaba en medio de eso. Cuando la anestesia empezó a tirarme hacia abajo, como si alguien hubiera apagado el interruptor del mundo, todavía podía oler el perfume de mi abuela. Tupar. El mismo aroma que usaba mi otra abuela, el mismo que robaba del armario cuando era pequeña, solo para sentir que estaban cerca. Era como si el cielo hubiera guardado ese olor solo para mí, solo para ese momento. Y entonces, de repente, no hubo más dolor. No había más miedo. Solo esa risa, resonando a través de las montañas como un trueno de pura alegría. Miré hacia abajo y vi a la multitud. Miles de personas, todas sentadas en ese camino dorado, todas riendo como si compartieran el mismo chiste secreto. Y en medio de ellos, yo. No parado, no cayendo, sino suspendido. Como si algo, o alguien, me sostuviera en el aire. Y luego lo vi. Los pies. Fuertes, marcados, como si hubieran caminado durante siglos. Las sandalias de cuero trenzado, la túnica blanca que brillaba más que cualquier tela que jamás hubiera visto. Y, sobre todo, el rostro que no podía mirar, pero que sabía que era el suyo. Estás aquí, dijo. No como una pregunta. Como declaración. Como si ya supiera que llegaría. Y quise responder. Quería gritar, llorar, gracias. Pero las palabras no salieron. Todo lo que podía hacer era sentir.
Y lo que sentí fue paz. Una paz que no provenía de la comprensión, sino de la confianza. Sabiendo que sin importar lo que pasara después, ya estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Entonces apareció mi abuela. No caminé. Flotado. Como si el suelo no la sujetara, como si el tiempo no pudiera alcanzarla. Ella se acercó a su lado derecho, su vestido inmaculado se balanceaba suavemente, como si el viento la empujara suavemente. Y cuando me tomó en sus brazos, supe que ya no era la mujer de 30 y tantos, llena de cicatrices y miedos. Era un bebé otra vez. El bebé que nunca llegó a tener en brazos en vida. Ella no dijo nada. Simplemente me sacudió. Y mientras me balanceaba, sentí el perfume, el calor, la seguridad de alguien que nunca se va. Y entonces, como si el aire mismo se hubiera convertido en música, oí la voz de mi abuelo. ¿Chica roja? Así me llamó. Porque en la familia de mi madre yo era la única de piel clara, la única que heredaba rasgos mixtos, la única que decían tenía fuego por dentro. Y cuando dijo mi nombre, no fue con anhelo. Fue con orgullo. Luchaste, continuó. Y ahora descansarás. Pero no quería descansar. Aún no. Porque, en el fondo, sabía que aquello no era un adiós. Fue un hasta luego. Y que, cuando llegara el momento de volver, volvería más fuerte. Porque si algo me enseñó la luz, esa risa, esos brazos es que la oscuridad nunca es el fin. Es solo el comienzo de algo más grande. Y allí estaba él, mi padre, entrando en la habitación con esa sonrisa que solo quien ha visto la muerte de cerca sabe reconocer, la de quien lleva sobre sus hombros el peso de un milagro. No era el mismo hombre que horas antes me había entregado al cielo con lágrimas en los ojos. Ahora, sus pasos eran firmes, su voz más profunda, como si llevara dentro de sí la certeza de alguien que acababa de presenciar algo que no podía explicarse, solo experimentarse. Has vuelto, dijo, y no fue una pregunta. Fue una afirmación, como si siempre hubiera sabido que no pertenecía a ese lugar de silencio y sábanas blancas. Y trajiste el fuego contigo. Quería contarlo todo. Quería describir las alas que me envolvían, el sonido del viento divino que me llevaba de regreso, la voz que resonaba como un trueno y un susurro al mismo tiempo. Pero las palabras murieron en mi garganta, porque algunas verdades no caben en oraciones. Arden, hierven, se esparcen como chispas en paja seca. Entonces, en lugar de hablar, simplemente me acerqué. Y cuando lo sostuvo, sentí el mismo calor que me había calentado en el otro lado, uno que no proviene del sol ni del fuego, sino de algo mucho más antiguo. Mi padre se sentó en el borde de la cama y por un momento nos quedamos ahí sentados, en silencio, como si el mundo entero se hubiera detenido para regalarnos ese momento. Luego, respiró hondo y dijo, tu abuela escuchó la canción. La misma que sonaba cuando tú eras niña y nos reuníamos en la sala a cantar. Dijo que hoy sentía algo diferente. Algo que la hizo llorar sin saber por qué. Sonreí. Porque él lo sabía. Sabía que, mientras yo estaba entre los ángeles, ella estaba aquí, con los pies en la tierra, pero con el alma ya bailando al mismo ritmo que la mía. Sabía que Dios no hace nada a medias. Si Él me envió de regreso, no fue solo para mí. Fue para todos nosotros, para cada uno de los que todavía necesitaba ver que la luz no se apaga, incluso cuando la oscuridad parece ganar. Y entonces, como si el mismo cielo hubiera dado la señal, la puerta se abrió de nuevo. Entró mi madre, seguida de mis hijos, con los ojos muy abiertos y el rostro aún marcado por el miedo que solo conoce quien ama de verdad. Pero cuando me vieron, no acostada, no débil, sino sentada, con los brazos abiertos, lista para abrazarlos, algo en ellos se rompió. No fue alivio. No fue solo alegría. Fue un reconocimiento. Como si, en el fondo, siempre supieran que volvería. El más pequeño corrió primero, y cuando sus bracitos me rodearon, lo sentí. Sentí el mismo poder que me había sacado de la oscuridad, ahora fluyendo a través de mí, hacia ellos. Porque no era solo yo quien había sido transformado. Era mi historia. Era nuestra historia. Y no terminó ahí. Ella recién estaba comenzando. Con mi abuela. Mi madre y mi marido estaban allí, a mi lado, pero fue ella quien se acercó primero,
con sus ojos fijos en los míos como si ya supiera lo que necesitaba escuchar. Y le dije, en voz baja, como pidiendo permiso al destino, abuela, necesito ir al baño. Ella me ayudó a levantarme, cada paso era un peso que ya no sentía como mío, y cuando me senté, algo dentro de mí se rompió para siempre, no era dolor, no era miedo, era la certeza de que algo más grande estaba sucediendo. La orina brotó incontrolablemente, como si mi cuerpo finalmente estuviera liberando todo lo que había retenido durante años. Y entonces lo vi. No con los ojos, sino con algo más profundo, más verdadero. Vi a los ángeles, como un muro de luz a mi alrededor, sus alas tocando las paredes de la habitación, sus miradas fijas en mí. Y me puse a reír, a llorar, porque ahí, en ese momento, supe, siempre estuvieron conmigo. Mi madre me tomó la mano, le temblaban los dedos y le dije, es mi esposa, mamá. Quería que vieras lo que yo veo. Y ella lo vio. No con los ojos, sino con el corazón, porque la fe no necesita pruebas, es la prueba misma. Me dijo que vería a los ángeles, dije, aquellos que me fueron asignados, que nunca me abandonaron. Están aquí, a mi alrededor, escuchando, protegiendo. La Biblia dice que los ángeles de Dios acampan alrededor de los que le temen. Los escucho. Los siento. Y entonces, escuché los pasos. No eran pasos comunes, eran pasos que resonaban dentro de mí, como si el suelo mismo vibrara con la presencia de quien se acercaba. Fue el médico. El médico difícil, como lo llamaba en mis pensamientos, el que siempre traía noticias duras, pero que ahora llegaba con las manos temblorosas y los ojos llenos de algo que nunca había visto en él, el asombro. Dios susurró en mi espíritu, aquí está la raíz de su problema. Fue un tonto al no verlo antes. Mi abuela sostuvo la Biblia contra su pecho como un escudo y me ayudó a acostarme, pero me negué. No, abuela, no quiero acostarme. Quiero sentarme. Quiero mirarlo a los ojos cuando entré. Y cuando se abrió la puerta, allí estaba él, con la mano levantada para llamar, pero congelado cuando me vio. Un anciano con bata blanca, pero en ese momento parecía un niño asustado. Sus ojos se llenaron de lágrimas antes de siquiera decir una palabra. Tony, le dije a mi marido, límpiate la cara. ¿Por qué lloras? Déjalo hablar. El médico se aclaró la garganta, como si las palabras le pesaran en la garganta. Lady Tara, ni siquiera sé cómo decir esto mejor. Hizo una pausa y respiró hondo. El problema es tu corazón. Tienes insuficiencia cardíaca congestiva. Mi madre dejó escapar un grito ahogado, pero la calmé con un gesto. Nana, mamá, respirad. Dejad que termine. Continuó, con la voz quebrada, tu corazón está en un estado que nunca he visto en alguien de tu edad. Es peor que el de un octogenario que ha tenido múltiples ataques cardíacos. Mucho peor. Tu corazón no funciona. De hecho, solo funciona al 5% de su capacidad. Tu fracción de eyección es del 5%. Eso significa que solo el 5% de la sangre se bombea a tu cuerpo. Tus otros órganos se están apagando, los riñones, el hígado, la vesícula biliar. Todo porque el corazón, que debía mantenerlos con vida, dejó de cumplir su función. Lo escuché, pero no fue miedo lo que sentí. Era una paz extraña, como si cada una de sus palabras confirmara algo que ya sabía. ¿5%? Repetí, sonriendo. Ese es el número de Dios. Ese es el número de la gracia. Ese es mi número. El doctor me miró como si me hubiera vuelto loca. Señora, con todo el respeto, pero el 5% es una sentencia. Su marido tiene entre un 50% y un 55% de posibilidades de sobrevivir a una cirugía como esta. Me reí, una risa ligera, casi infantil. No, doctor. El 5% es el número perfecto. Es el número de gracia. Estaré bien. Y luego, mirándolo fijamente, le dijo, arregle su cara, doctor. La señora Tara saldrá de esta. Vaya a buscar su equipo, porque Dios ya ha dado las instrucciones. Él tiene el control. Y si camina por fe, y no por miedo, lo logrará. Ahora, Él está aquí, dando sabiduría, mostrando el camino. Vaya a hablar con sus colegas.
Estoy lista. Se quedó allí, inmóvil, como si las palabras tuvieran el poder de paralizarlo. En todos mis años de práctica, murmuró, nunca había visto a una mujer con tanta fe. Nunca había visto a alguien tan joven enfrentar algo como esto con esta certeza. Sonreí. Eso no es estímulo, doctor. Es la verdad. Ahora, haga lo que sea necesario. ¿Cuál es el siguiente paso? Respiró hondo. Vamos a transferirla a la UCI cardíaca. Necesitamos monitorear su corazón antes de la cirugía. Entonces vámonos, dije, levantando la barbilla. No me detengas. No pierdas el tiempo. Tengo una cruz que llevar, y no se carga sola. Haz lo que tengas que hacer y llévame rápidamente. Las enfermeras llegaron con una extraña silla, de esas que parecen hechas para transportar almas entre dos mundos. Me levantaron con cuidado, como si fuera de cristal, y volví a reírme, porque llevaba conmigo un paquetito, mis cosas, mis medicinas, mis tubos, mis recuerdos. Parezco una maleta ambulante, bromeé, pero nadie se rió. Todos íbamos en serio, porque sabíamos que este era el momento. Sin embargo, antes de cruzar el umbral de la UCI, algo me hizo detenerme. Era una franja plateada en el suelo, una línea divisoria entre el hospital normal y el lugar donde se fijaban los corazones. Y ahí, en ese preciso momento, les pedí a las enfermeras que pararan. Y lloré. No eran lágrimas de miedo, ni de dolor. Fueron las últimas lágrimas que lloraría de tristeza. Estos son los últimos, dije entre sollozos. Los próximos estarán llenos de alegría. De gratitud. ¿De vida? Mi abuela tomó mi mano y sus ojos se llenaron de una luz que nunca había visto. Hija, dijo, ahora es el momento de decirte algo. Es hora de que lo entiendas. Puso su mano sobre mi pecho, justo encima de mi corazón que apenas latía, y susurró, te estoy transfiriendo mi curación. Recibe, nieta mía. Recibe con comprensión. Y lo recibí. No como regalo, sino como herencia. Un legado de fe, de fortaleza, de años de oraciones susurradas al pie de la cama, de manos levantadas en noches de vigilia, de lágrimas derramadas en silencio. Ella continuó, te vi pasar por todo. Escuché tu voz en el teléfono, tus luchas, tus victorias. Y ahora te doy lo más preciado que tengo, mi fe. Porque la curación no es solo para el cuerpo, es para el alma. Y tu alma ya está sanada. Cerré los ojos y sentí. Sentí el peso de esas palabras, el calor de esa mano arrugada en mi pecho, la promesa de algo más grande que cualquier diagnóstico. Cuando los volví a abrir, mi abuela estaba sonriendo, como si ya supiera el final de la historia. Y yo también. Mi hijo llamó llorando. No sabía qué hacer. Escuché a tu madre gritar, sollozar, desesperada. No sabía qué pensar. Solo escuché. Y entonces llegó el momento de actuar. Recordé cuando era más joven, lavando platos en la cocina. Tu abuelo estaba en el pasto, cuidando las vacas que criábamos. Vivíamos en el campo, lejos de todo. Estaba preparando el almuerzo para su padre, cuando él aún era pequeño, cuando de repente mi costado se abrió. Un agujero, como si la carne se desgarrara, y agua y sangre brotaran sin parar. Caí al suelo, en medio del charco rojo, y tu abuelo me encontró allí, desmayado. Estábamos en medio de la nada. Una ambulancia tardaría horas. No lo pensó dos veces, me recogió, me metió en el coche y voló por el camino de tierra hasta el hospital más cercano. Los médicos me llevaron rápidamente a la sala de emergencias. El médico, perplejo, nunca había visto nada igual. Vamos a necesitar una cirugía de emergencia, dijo, mientras preparaban los instrumentos. Pero antes de que comenzaran, Dios ya había cerrado mi herida. Cuando el equipo regresó, yo estaba levantado, listo para partir. Aquí no hay nada, dijeron asombrados. No encontramos nada. Tu abuelo me miró como si fuera un milagro andante. Y yo lo estaba. En ese momento entendí, esto no había sido casualidad. Fue una señal, una transferencia curativa. Entonces mi abuela puso sus manos sobre mí y comenzó a orar. Sentí un calor, como si una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo, llenándome desde dentro.
Era poder. Fue fe. Y en ese instante todo cambió. Los dolores desaparecieron. Las debilidades desaparecieron. Estaba entera, llevando dentro de mí una fuerza que no era mía. Años más tarde, llegó el momento de seguir adelante. Era el 7 de abril de 2005, un jueves. Ya estaba listo. Llamé a mi madre y a mi padre y les dije, vengan. No me hagan esperar. Nunca había visto a una mujer tan decidida a afrontar lo que se le presentara. No tenía miedo. Sabía lo que me esperaba, pero también sabía lo que llevaba dentro de mí. Cuando llegaron, los médicos me prepararon. Me ataron los brazos a la camilla, extendidos como alas rotas. Cubrieron mi cuerpo con una sábana blanca, dejando solo mi rostro visible. Me atraparon los pies, me doblaron las rodillas y me dijeron, así es como debe ser. No lo cuestioné. Sabía que allí, en esa sala, estaba reunido todo un equipo, médicos de todo el país, expertos en casos imposibles. Tienes un séquito, susurraron. Nadie sabe cómo terminará esto. Me acostaron y me dejaron allí, esperando. El tiempo no parecía pasar. Entonces escuché una voz fría que me susurraba al oído, esta es la última vez que verás a tu familia. Esta es la última vez que hablarás con ellos. No lo lograrás. Tu corazón es débil. No sobrevivirás. Fue el miedo, la duda, la oscuridad intentando dominarme. Pero luego, del otro lado, una llama. Una voz más fuerte y más vieja me ordenó, di con tu boca, viviré y no moriré, y contaré las obras del Señor. Y dije. Las palabras salieron de mí como un grito de batalla y el enemigo se retiró. Porque está escrito. Porque la palabra no falla. De repente, la habitación se llenó de movimiento. Enfermeras, médicos, una legión de batas blancas. Se acercó el cirujano jefe, un hombre con acento extranjero. Señora Tyler, dijo, no podemos sedarla. Vamos a hacer la incisión para implantar el desfibrilador. Lo sentirá todo. Explicó cada paso, el corte, el encendido del soplete para cauterizar la carne, la costura. Cuando no puedas soportarlo más, dinos que paremos. Solo sonreí. Estoy listo. Y entonces, la hoja tocó mi piel. No sentí dolor. Una paz, una sonrisa que no pude contener, me invadió. La enfermera que estaba a mi lado empezó a llorar. Ella no siente nada, murmuró con incredulidad. Y no lo sentí. Porque la cura ya estaba en mí. Porque la fe no es solo una palabra. Es una fuerza generacional que desafía a la muerte y que convierte lo imposible en testimonio. Y en ese momento yo era prueba viviente de ello. Una tormenta de dudas. La misma enfermera que había estado a mi lado, la misma que les rogó que no me dejaran cruzar esa línea, ahora gritaba desde el otro lado del hospital, entre lágrimas, pidiendo ayuda. Y cuando finalmente me alcanzaron, yo ya estaba allí, de pie en señal de victoria, listo para gritar de alegría. Ella no podía creerlo. Este niño está sonriendo en medio de todo esto, dijo, mientras el médico se acercaba con olor a carne quemada en el aire. Sentí el hierro caliente penetrando mi piel, sentí como los hilos se ajustaban, la carne se retiraba como si me estuvieran cosiendo la vida misma. Y nada. Sin dolor. Solo una fuerza que no vino de mí, pero que me atravesó como un río. El médico se detuvo incrédulo. Mira la fuerza que tienes. No necesitaba responder. Mi madre, a mi lado, susurró, el Señor está con esta niña. Y entonces, como si el mismo cielo hubiera hablado, oí, y consumado es. Fue entonces cuando finalmente llegó la anestesia, la buena medicina, como la llamaban. Y me caí. No un sueño cualquiera, sino un descanso que nunca había conocido. No era como la camilla de la ambulancia, no era como las noches de insomnio en el hospital. Era pura paz. Sin preocupaciones, sin dolor, sin peso. Solo descansa. El resto de los que saben que están en las manos adecuadas. Y luego vino la profecía. En la sala de recuperación, las palabras brotaron de mí como un río que no se podía contener. Salieron sin que yo los controlara, como si otra voz hablara a través de mí.
Las enfermeras me llevaron de regreso a la habitación, e incluso allí, acostada, las palabras no cesaron. Era incontrolable. Cuando el espíritu finalmente se calmó, volví a dormirme, otro descanso profundo, sin sueños, sin miedo. Cuando desperté, todos me miraron como si fuera un milagro andante. Ojos muy abiertos, boca entreabierta, algunos llorando. Mi marido, mi madre, mi padre, las enfermeras, nadie sabía qué hacer. ¿Lo que está sucediendo? Pregunté, tratando de levantarme, pero mi cuerpo aún estaba débil, atado con alambres y vendas. Una banda gruesa como elástica me envolvió el pecho y apenas podía moverme. ¿Por qué todos me miran así? Fue mi marido quien rompió el silencio. Amor, ¿no te acuerdas? Profetizaste a todos los que estaban en el pasillo. A quién pasaba, a quién entraba al salón. La gente no podía entender lo que estaba pasando. No sabían si correr o acercarse, porque las cosas que decías, revelaban secretos, tocaban heridas, hablaban de cosas que nadie debía saber. Hizo una pausa. Vieron a Dios en ti. Solo pude sonreír. No fui yo. Era él. Luego entraron los médicos, el cardiólogo, el neurólogo, el neumólogo, todos juntos. Señora Turner, dijo uno de ellos, ¿quién es usted? Nunca hemos visto algo así en toda nuestra carrera. Tuvimos que reunirnos para conocerla en persona. Me dijeron que había muerto. 3 veces. Lo primero, nada. El segundo, nada. Al tercer día, cuando estaban listos para contarle la noticia a mi familia, mi corazón empezó a latir nuevamente. 3 veces, repetí. El número perfecto. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No se podría hacer nada sin los 3. Ellos sacudieron la cabeza, asombrados. No sabemos cómo retenerte aquí. Cada vez que intentamos algo, respondes con algo más grande. Nosotros tenemos el conocimiento, pero tú tienes el poder. Una de las enfermeras confesó, te sigo en las redes sociales. Hablas la palabra y siento que llega a casa. Dios me dijo que compartiera esto contigo, que el reino ya está aquí. Me dijeron que no viviría. Que mi corazón estaba demasiado débil, mis órganos contaminados, mi cuerpo al borde del colapso. 3 meses, fue el veredicto. Tal vez 3 meses, si tienes suerte. Pero yo sabía la verdad. Usted dice que estoy en estado vegetativo, respondí, pero Dios dice que estoy en sus manos. Y si estoy en sus manos, entonces estoy en todas las manos que importan. El médico suspiró. No lo entendemos. Pero una cosa es segura, no eres de este mundo. Y sonreí, porque sabía que tenía razón. Nunca podría volver a tener hijos. Dijo que mi útero estaba dañado, que las cicatrices eran demasiado profundas y que mi cuerpo ya se había rendido conmigo. Infertilidad permanente, fue el diagnóstico. Pero Dios me mostró algo más. Me mostró un útero lleno de vida, un bebé en movimiento, un parto sin dolor. Y yo creí. Porque cuando Dios habla, hasta lo imposible se arrodilla. Pam y mi marido fueron los únicos que lo supieron. No se rieron, no dudaron. Simplemente me tomaron de la mano y dijeron, así es como va a ser. Y así fue. En 2008, exactamente un año después de aquella noche en que el médico dijo que no pasaría Navidad, descubrí que estaba embarazada. No hubo prueba de farmacia, no hubo consulta previa. Fue el espíritu mismo quien me reveló, como un susurro en la oscuridad, es ahora. Y lo supe. Sabía con certeza que ardía más fuerte que cualquier análisis de sangre. La gente empezó a hablar. Mi madre lloró, mi marido tembló, los médicos negaron con la cabeza. Es un milagro, dijeron. O un error. Pero no me importaba cómo lo llamaran. Simplemente supe que esa mañana de marzo, cuando sentí los primeros calambres, no eran dolores, eran alas. Fue Dios recordándome que Él no hace tratos con la muerte. Él la golpea. El nacimiento fue rápido. Tan rápido que la enfermera casi no llega a tiempo. Y cuando pusieron a mi hija en mis brazos, no lloraba. Ella sonrió. Como si ya supiera que venía de un lugar donde el dolor no tenía la última palabra. Mi marido cayó de rodillas junto a la cama.
Mi madre se cubrió la cara con las manos y dijo, te vi morir. Y ahora te veo renacer. Pero no estaba renaciendo. Recién estaba cumpliendo la promesa que Dios me había hecho cuando todavía estaba acostada en esa cama de hospital, contando los latidos de mi corazón como si fueran los últimos. La llamaron Victoria. Porque él no era solo un niño. Era una prueba. Prueba de que Dios no escribe historias a medias. Prueba de que cuando dice 3 meses podría estar hablando de una eternidad. Prueba de que incluso cuando el mundo dice no, Él está preparando un sí tan fuerte que hace temblar los cimientos de lo imposible. Hoy Victoria cumple 15 años. Baila como si la tierra fuera sagrada. Canta como si cada nota fuera una oración. Y cuando me pregunta cómo sobreviví, le digo, no fui yo. Fue. Y todavía está aquí. Porque un milagro no es solo lo que sucede una vez. Es lo que sucede todos los días. Siempre y cuando elijas creer que la mano que te sostuvo en el valle todavía está extendida en la cima de la montaña. Y si estás leyendo esto ahora, si estás en el fondo, si los médicos ya firmaron tu certificado de derrota, tengo una cosa que decirte, Dios no ha terminado contigo. Recién está comenzando. Y lo que Él hizo por mí, Él puede hacerlo por ti. Porque fe es no creer que Dios puede. Es saber que Él lo hará. Y lo hará. Incluso cuando todo dice que no. Incluso cuando el mundo entero les da la espalda. Él va. Porque Él es Dios. Y Dios no falla. Despertó en mí una urgencia que no podía esperar. Yo estaba ahí, ayunando, celebrando un año más de vida, y Dios no me dejó sola. Susurró, levántate. Ve. ¿Enseña? Y supe, en lo más profundo de mi ser, que no era solo un llamado, era una orden. Entonces obedecí. Llamé a esa persona que Él había puesto en mi corazón y la respuesta fue clara, como si ya estuviera escrita, sí. Dios me dijo que tienes un mensaje que llevar adelante. En ese momento comprendí que mi historia no era solo mía. Pertenecía a cada persona que, como yo, alguna vez había escuchado que no podían, que no lo lograrían, que todo estaba perdido. Porque Dios no escribe historias de derrota. Escribe nuevos comienzos. Y así nació Kingship Transformation. No es solo un ministerio. Es un grito de victoria. Un recordatorio de que no importa lo que digan la medicina, los números o las estadísticas, Dios todavía tiene el control. Todavía hace milagros. Todavía convierte corazones rotos en testimonios vivos. Y todavía usa a personas comunes y corrientes, como yo, como tú, para mostrarle al mundo que su poder no tiene límites. Hacemos conciertos todos los domingos, pero en mi cumpleaños algo cambió. Dios me mostró que no era solo para predicar. Era vivir lo que predicaba. Fue para mostrar que la transformación no ocurre solo en el púlpito, sino en la sala de espera de un hospital, en medio de una crisis, cuando todo parece imposible. Porque es precisamente allí, en el valle más oscuro, donde brilla más la luz de Dios. ¿Y sabes qué más? No estoy aquí para decirte que será fácil. No estoy aquí para prometer que no habrá lágrimas, noches de insomnio o momentos en los que quieras rendirte. Estoy aquí para decirles que si Dios me trajo hasta aquí, una mujer que los médicos me dijeron que nunca volvería a caminar, que nunca volvería a tener un hijo, que nunca volvería a vivir sin medicamentos, Él puede hacer lo mismo por usted. Porque el mismo Dios que me dio a Josías, el mismo Dios que me levantó de una cama de hospital y me puso de pie, es el mismo Dios que ahora está a tu lado. Entonces, cuando sientas que no puedes soportarlo más, recuerda, Dios no ha terminado contigo. Recién está comenzando. Y si se lo permites, Él usará tu historia para cambiar vidas. Porque en el reino de Dios no hay casos perdidos. Solo quedan testimonios que aún no han sido escritos. ¿Y tú? ¿Estás listo para ser contado? Un lugar santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Porque cuando preparas el lugar, el reino no solo te visita, sino que se hace cargo. Y no es una invasión forzada, sino una invitación que se hace con las manos en alto y el corazón abierto. Así le pasó a la viuda de Sarepta, no tenía más que un puñado de harina y aceite, pero cuando preparó el pan para el profeta, el milagro nunca cesó. No se acabó la harina, no se acabó el aceite, y la muerte que rondaba su casa fue vencida por la vida que entró por la puerta.
Porque donde llega el reino la escasez no tiene cabida. Y eso es lo que Dios te está diciendo hoy: prepara el lugar. No esperes a que las circunstancias cambien para empezar. No esperes a que pase el dolor, que se cierre la cuenta o que llegue la cura. Prepara el lugar ahora. Limpia los rincones de tu alma, reorganiza los muebles de tu mente, abre las ventanas de tu fe. Porque el rey no entra donde no se le espera. No fuerza la puerta, espera ser invitado. Y cuando dices sí, él no viene solo. Viene con poder, viene con provisión, viene con un propósito. ¿Recuerdas cuando Jesús dijo a sus discípulos: id y predicad que el reino de Dios está cerca? No anunciaban una teoría, un concepto abstracto o una promesa para el futuro. Estaban declarando una realidad presente. El reino ya estaba allí, en cada palabra que salió de la boca de Cristo, en cada demonio que fue expulsado, en cada enfermo que fue sanado. Porque el reino no es un lugar lejano, es una persona. Y esa persona es Jesús. Y donde está Él, está el reino. Y donde está el reino todo cambia. Así que cuando escuches hablar de preparar el lugar, no lo consideres complicado. No se trata de construir un templo dorado o decorar un altar a la perfección. Se trata de algo mucho más simple y, al mismo tiempo, mucho más profundo. Se trata de vaciarse de uno mismo. Se trata de decir: Señor, aquí está mi corazón. Aquí está mi mente. Aquí están mis heridas, mis miedos, mis sueños. Tómalo todo. Haz de este lugar tu hogar. Porque el reino no necesita palacios, necesita corazones dispuestos. ¿Y sabes qué pasa cuando haces eso? Las cosas a tu alrededor comienzan a alinearse. No porque manipulasteis las circunstancias, sino porque el reino, cuando entra, lo reordena todo. La enfermedad encuentra una cura. La desesperación se encuentra con la esperanza. El vacío encuentra plenitud. Porque el reino no es un ajuste cosmético, es una revolución. Es como aquel día en que Jesús entró en Jericó y Zaqueo, el recaudador de impuestos, subió al árbol para verlo. Jesús no pasó de largo. Se detuvo, miró hacia arriba y dijo: Zaqueo, baja rápido, porque hoy debo aterrizar en tu casa. Y ese mismo día, Zaqueo, el hombre que robaba, se convirtió en un hombre que devolvió. Porque cuando llega el reino, incluso la injusticia se corrige. Ahora imagina si cada uno de nosotros hiciera lo mismo. Si, en lugar de quejarnos del mundo, preparásemos el lugar dentro de nosotros mismos para que el reino se haga cargo. Si, en lugar de esperar un avivamiento, nos convirtiéramos en el avivamiento. Porque el avivamiento no es un evento, es una persona. Y esa persona es Jesús. Y Él está esperando que lo invites a entrar de verdad. Por eso hoy os pregunto: ¿cuál es el lugar que estáis preparando? ¿Es un corazón dividido, lleno de dudas y distracciones? ¿O es un altar donde el fuego del Espíritu puede arder sin resistencia? Porque Dios no busca la perfección, busca disponibilidad. Él no necesita un templo impecable, necesita un corazón quebrantado. Y cuando das ese corazón, Él hace el resto. ¿Recuerdas la parábola del banquete? El rey preparó una gran fiesta, pero los invitados pusieron excusas. Compré un campo, necesito verlo. Compré 5 yuntas de bueyes, necesito probarlas. Me casé, no puedo ir. Entonces el rey dijo a sus siervos: id por los caminos y por los caminos, y traed a todos los que encontréis, para que se llene mi casa. Porque el reino no es para los que están demasiado ocupados, es para los que están disponibles. ¿Y tú? ¿Está disponible? ¿O estás tan ocupado poniendo tus propias excusas que no te das cuenta de que el rey está llamando a tu puerta? Porque él no forzará la entrada. Él espera. Y mientras dudas, el mundo sigue perdido. Las heridas siguen abiertas y el propósito que Dios tiene para ti sigue pospuesto. Pero hoy puede ser diferente. Hoy podría ser el día en que digas: Señor, aquí está mi corazón. Toma posesión. Prepara un lugar en mí para tu reino. Y de ahora en adelante, todo será diferente. Porque cuando lo haces, sucede algo extraordinario. Dejas de ser solo un espectador de la historia de Dios y te conviertes en un agente de ella. Y las personas que te rodean comienzan a verte ya no a ti, sino a Él en ti. Así que no esperes más.
No dejes para mañana lo que Dios te está llamando a hacer ahora. Porque el reino no espera. Él viene. Y cuando viene, no viene de visita, viene para quedarse. Y cuando Él se queda, todo cambia. Las lágrimas se convierten en risas. El miedo se convierte en fe. La muerte se convierte en vida. ¿Y tu lugar? ¿Estás listo todavía? No se trata solo de cómo te preparas, sino de quién se hace cargo. Y cuando el rey toma el control, Michelle, no pregunta, actúa. Él no negocia, él gobierna. Comenzaste este viaje a los 23 años, en un ayuno que no era solo de comida, sino de todo lo que no era suyo. Y en ese momento el velo se rasgó. Viste lo que muchos no ven, el reino de las tinieblas en su forma más cruda y violenta. Pero no fue el final de la historia, fue el comienzo. Porque cuando Dios te permite ver al enemigo, no es para asustarte. Es para mostrarles que Él es más grande. ¿Y hoy? Hoy no solo ves lo que es oscuro, ves lo que es eterno. Los ángeles ya no son figuras lejanas, son guerreros a tu lado, listos para intervenir cuando la muerte se acerca. Como esa mañana, cuando el coche se cruzó en su camino como un rayo de destrucción, y su ángel, no dudó. No solo detuvo el tiempo, reescribió el destino. Empujó ese vehículo como si fuera de papel, desvió a los demás como si fueran hojas al viento y te dejó allí, ileso, testigo de un poder que no es de este mundo. ¿Y qué hiciste? Gritaste. Él lloró. Alabado. Porque cuando lo sobrenatural invade lo natural, la única respuesta posible es la adoración. No fue casualidad que su marido contestara al teléfono en ese preciso segundo. No fue casualidad que su madre se despertara a las 3 de la mañana en oración, sintiendo en su espíritu que algo estaba por suceder. Dios no actúa en fragmentos, Él orquesta cada detalle. Y cuando entraste a la casa, cuando te arrodillaste en tu armario, cuando el peso de la gloria descendió sobre ti, no fue solo alivio. Fue una confirmación, estás protegido. Eres amado. Estás llamado. Pero preste atención a esto, el ayuno no es solo una práctica, es una clave. Cuando te vacías de lo terrenal, te llenas de lo celestial. Y lo que ves no es el resultado del esfuerzo, Michelle, es el resultado de la obediencia. Pudiste haber ignorado la voz que te decía que salieras de casa en ese momento. Podría haber frenado, dudado, cuestionado. Pero no lo hiciste. Caminaste en fe, y la fe mueve a los ángeles. Mueve montañas. Mueve lo imposible. Ahora, imagina si cada uno de nosotros viviera así. No esperar señales grandiosas, sino reconocer que el mismo aire que respiramos es un milagro. Que cada latido de nuestro corazón es una promesa. Que el reino no es algo que esperamos, es algo que heredamos. Jesús no dijo, buscad primero el reino y tal vez se os añadirán otras cosas. Dijo, buscad primero el reino, y todo lo demás os será añadido. No hay ninguna condición. No hay excepción. Solo existe la certeza de que, cuando ponemos a Dios en primer lugar, incluso lo que parece imposible se vuelve inevitable. Por eso hoy les pregunto, ¿qué les detiene? ¿Qué te hace dudar en sumergirte de lleno en esta vocación? Porque el reino no es un club exclusivo, es una familia. Y en esta familia no hay espectadores. Solo hay hijos, herederos, guerreros. Guerreros que ven ángeles en el tráfico, que escuchan la voz del Padre en el silencio, que saben que cada respiración es una oportunidad de presenciar cómo lo sobrenatural se vuelve natural. ¿Y si aún no lo has visto? No te preocupes. Dios está obrando incluso cuando no lo vemos. Pero una cosa es segura, Él no se detendrá hasta que lo veas. Hasta que lo sientas. Hasta que sepas, en lo más profundo de tu ser, que Él está aquí. Ahora. Como usted. Y lo mejor está por llegar. Así que levántate. Abre los ojos. Y empieza a vivir como alguien que ya ganó, porque tú ya ganaste. En Cristo, la batalla ya está ganada. Ahora, simplemente marcha. Y te damos gracias, Dios, porque aunque no lo veamos, estás preparando algo grande para cada uno que se cruza en este camino. Para aquellos que están por venir, que sus corazones sean transformados por la renovación de su mente, porque así es como ocurre el verdadero cambio.
No es un cambio superficial, sino que nace de adentro hacia afuera, que reescribe historias y redefine destinos. Y que, al ser tocados por ti, sean irresistiblemente atraídos hacia tu amor. Porque esto es lo que sucede cuando el Espíritu actúa, no hay fuerza en el mundo que pueda alejarnos de tu abrazo. No hay duda, no hay miedo, no hay pasado que resista el poder de tu gracia. Y esta es la palabra que no se puede ignorar: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No es una sugerencia, es una promesa. No es un consejo, es un llamado. Deja de perseguir lo que no te satisface. Deja de distraerte con lo que no dura. Vuélvete a lo que es eterno. Vuélvanse al reino. Porque cuando el reino se convierte en una prioridad, todo lo demás se alinea. Cuando la justicia de Dios gobierna el corazón, las bendiciones ya no se buscan, llegan como resultado. No como fin, sino como fruto. No como una meta, sino como el resultado natural de una vida centrada en Él. Que esta verdad resuene en cada alma que escuche estas palabras. Que no solo sea escuchado, sino vivido. Que no solo se crea, sino que se experimente. Porque Dios no nos llamó a una fe teórica, sino a una vida transformada. Y que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestras mentes. Que tu presencia sea la luz que disipe toda oscuridad. Y eso, al final de cada día, lo sabes, pase lo que pase, lo mejor está por llegar. En el nombre de Jesús. Amén.